Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y en este día vamos a continuar con nuestro estudio y hoy vamos a estudiar el tema los dos caminos de la decisión, dos caminos en los cuales nosotros debemos decidir en cuál de ellos vamos a andar. Si todavía no te has suscrito, quiero que lo hagas en este momento, que le dé a la campanita de notificaciones, les dé like y hagas un comentario acerca del contenido de este estudio. Puedes también compartir este video para que otros puedan aprender de él. Y para este estudio inicial lo vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios, amado Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, te damos gracias en este día por el día que nos has regalado. Gracias por esa gracia que tú nos das, Señor, de esa oportunidad de poder nosotros elegir el camino que nosotros queramos, pero queremos, Señor, que tú nos guíes al camino que tú quieres que nosotros andemos, Señor. Y en este estudio, Señor, quiero que tu Espíritu nos acompañe para que nos muestre a todos, para que nos muestre cuál es tu voluntad, Señor, y que nosotros podamos aprender a hacer tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver, nosotros sabemos que Dios nos dio a nosotros libertad para nosotros escoger. Entonces nosotros vamos a ver en esa libertad que Dios nos da a nosotros, nos da a escoger en dos caminos que hay. Él nos presenta dos caminos y nos da la libertad de nosotros escoger el camino que querramos. Entonces todas las criaturas de Dios tienen esta oportunidad de poder elegir el camino que quieran. Entonces, para nosotros ver en nuestro inicio, vamos a hacerlo normal, como hacemos siempre con preguntas. Entonces, ¿cuántos caminos para elegir les dio Dios a los ángeles y cuántos al hombre? Vamos a ver cuántos caminos le dio Dios a los ángeles y a los hombres. Entonces, para ello vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 28, y vamos a leer versículos 14 y 15. Ezequiel 28 y versículos 14 y 15. Dice aquí: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí vemos que a este querubín protector Dios le había creado y dice que era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta el día que se halló en él maldad. Lo que quiere decir que hubo un día en el cual él decidió desviarse del camino del Señor y se halló en él maldad. Lo que quiere decir que este ser angelical tomó una decisión de apartarse de Dios. También vamos a ir entonces al libro de Génesis, y vamos a ver entonces al hombre si Dios también le dio opciones de dos caminos. Génesis 2, el versículo 15 hasta el 17. Vamos a leer Génesis 2, del versículo 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí podemos ver que Dios le dio al hombre también dos caminos para elegir. Y sabemos por medio de la palabra de Dios que el hombre eligió desobedecer a Dios comiendo del árbol que Dios le prohibió. Vamos a ir a Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, capítulo 30 y el versículo 19. Aquí vamos a ver los caminos que Dios le dio a su pueblo. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos que cuando Dios elige al pueblo también de Israel, Dios le dio dos opciones para que eligieran. Y le dijo: elige pues la vida
para que vivas tú y tu descendencia. Entonces Dios le puso aquí delante la vida y la muerte. Entonces aquí el pueblo debía escoger si quería la vida o el camino de la muerte. Ahora, ¿qué pasó cuando estas criaturas decidieron no hacer la voluntad de Dios? Hablando de los ángeles y de los seres humanos, ¿qué pasó cuando ellos decidieron no hacer la voluntad de Dios? Vamos a volver al libro de Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a leer versículos 16 y 17. Dice: a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Entonces aquí vemos que al este querubín protector decidir separarse de Dios porque tomó esa decisión, tomó ese camino, dice aquí que Dios lo echó del monte de Dios. Lo echó del monte de Dios y te arrojé de entre la piedra del fuego, querubín protector. Entonces vemos aquí que porque él no hizo la voluntad de Dios, entonces fue echado del monte de Dios. Ahora vamos a volver a Génesis. Vamos a leer ahora en el capítulo 3, el versículo 23 y 24. Génesis, capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice aquí: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí vemos que los dos seres creados, el querubín y el hombre, fueron echados del monte de Dios. Aquí el hombre fue echado del Edén por la desobediencia, porque no hizo la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver cuánta recompensa hay por las decisiones que tomamos. ¿Cuánta recompensa hay por las decisiones que tomamos? Vamos a ir entonces a Romanos 6:23. Romanos 6:23, que nos dice, Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el camino que nosotros tomemos, esa decisión, va a tener dos recompensas. Uno es la muerte, que es la paga del pecado, y otra es la vida eterna. Entonces aquí vemos que la paga son muerte y vida eterna. Ahora vamos a ir también a Mateo 7, Mateo capítulo 7 y el versículo 21. Mateo 7, 21. Dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la recompensa por tomar las decisiones también va a depender si entramos al reino de los cielos o no, porque el Señor dice aquí que solamente lo que hace la voluntad del Padre son los que van a entrar en el reino de los cielos, lo que hacen la voluntad del Padre, como el querubín protector y lo que él arrastró con él no hicieron la voluntad de Dios, entonces fueron expulsados del cielo. O sea que para poder llegar al reino de los cielos, entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad que nosotros decidamos hacer. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de estos caminos? ¿Qué dijo Jesús acerca de estos caminos? En Mateo capítulo 7, vamos a leer versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El versículo 14 dice: pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. Entonces, el Señor Jesús muestra aquí dos puertas, una angosta por la cual entran pocos y una que es ancha por la cual entran muchos. ¿Por qué? Porque en la condición pecaminosa que nosotros vivimos, la mayoría de nosotros tomamos decisiones a veces equivocadas y no hacemos la voluntad del Padre. Entonces son pocos los que hacen la voluntad del Padre y van a entrar por la puerta angosta. Pero todo aquello que no hacen la voluntad del Padre, que es la mayoría, no entran por la puerta ancha. Entran por la puerta ancha. También vamos a ir a Mateo 12. Mateo 12 y vamos a leer el versículo 30. Mateo 12 y el versículo 30. Dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Siempre vamos a ver en la palabra de Dios que hay dos caminos. El Señor Jesús dice aquí que el que no está con él, entonces está contra de él. ¿Qué dice la Biblia de escoger el camino que nos parece bueno? Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del camino que nos parece que es bueno. Para ello vamos a ir a Proverbios 14, 12. Proverbios 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Entonces, muchas veces nosotros podemos creer que algo es bueno y que eso, a pesar de que nosotros nos parece bueno, eso nos va a llevar a la muerte. Dice el proverbio que hay camino que al hombre le parece bueno, le parece derecho, ¿verdad? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Entonces, debemos tener cuenta de a veces nosotros tomar decisiones y hacer nuestra voluntad en contra de la de Dios, porque tal vez nos parezca que es bueno, pero al final es un camino que lleva a la perdición, porque hay que primero analizar si lo que nos parece bueno a nosotros va de acorde con la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo podemos encontrar ejemplos de personas que decidieron hacer lo que le parecía. O sea, a ellos le pareció una cosa y vamos a ver qué le pasó a estos. Vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a leer en el capítulo 32, Éxodo 32, y vamos a ver aquí un ejemplo del camino que eligió el pueblo, que le pareció que era el correcto. Éxodo 32, y vamos a leer el versículo 1, dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, y va ahí al versículo 5, y dice, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Aquí nosotros vemos, aquí está hablando del becerro de oro que el pueblo de Israel mandó a hacer Aarón para adorarlo. A pesar de que estaban adorando a un becerro, estaban diciendo que el día siguiente era un día de fiesta para Jehová. Lo que quiere decir que ellos querían adorar a Dios a su voluntad o como ellos pensaban que lo querían hacer. O sea, como ellos querían hacerlo. Decidieron adorar a Dios mediante un becerro, pero esa no era la voluntad de Dios, esa era su opinión, su camino que ellos cogieron. También vamos a leer el versículo 8, que dice, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces aquí podemos ver que el pueblo no hizo como Dios le había mandado, sino ellos hicieron con su propia concupiscencia lo que ellos pensaron que estaba bien. Entonces no debemos pensar más de lo que está escrito, más de lo que Dios ha mandado, ni pensar que Dios no nos va a castigar por X cosa, porque nosotros no estamos haciendo su voluntad, entonces Él puede castigarnos por eso. Vamos a leer entonces del 26 al 28 en el mismo capítulo. Del 26 al 28 dice, sé pues a la puerta del campamento y dijo, quien esté de parte de Jehová, únase a mí.
y se unieron a él todos los hijos de Leví. Él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta, matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces, ellos tal vez dijeron: bueno, a nosotros no nos va a pasar nada porque estemos adorando este becerro, lo estamos haciendo en el nombre de Jehová, ¿verdad? Lo estamos haciendo para Jehová. Este es el Dios que nos sacó. Pero aquí vemos que entonces la paga que ellos recibieron fue un castigo. ¿Por qué? Por haber hecho esa idolatría que hicieron en ese momento. Vamos a ir también al libro Levítico. Al libro de Levítico. Y vamos a ir al capítulo 10. Al capítulo 10. Levítico 10. Y vamos a ver si la persona, cuando hace su voluntad y no la de Dios, no recibe ningún castigo. Entonces estamos viendo la pregunta que dice: ¿podemos encontrar ejemplos de personas que decidieron hacer lo que le parecía? Podemos encontrar. ¿Y qué le pasó? Vamos a ver. Entonces Levítico 10 del 1 al 3 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca le había mandado. Un fuego extraño que él nunca le había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Luego dijo Moisés a Aarón: esto es lo que Jehová afirmó cuando dijo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces aquí podemos ver un ejemplo también de un fuego extraño que Dios no le dijo a estos sacerdotes que ofrecieran en el altar del incienso, pero ellos lo ofrecieron. Lo que quiere decir es que usted puede ofrecerle a Dios algo que Dios no le ha mandado a usted, porque usted tal vez diga: bueno, yo creo que por eso no me voy a perder. Pero recordemos que estos son ejemplos en el cual el apóstol Pablo dice que todo lo que se escribió para darnos ejemplo a nosotros. Entonces, no podemos tomar la decisión de desobedecer a Dios porque nosotros creamos que Dios no nos va a castigar por eso. Debemos mejor obedecer para no recibir al final un castigo, porque ya vimos que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Ya vimos que el pueblo de Israel fue castigado por adorar el becerro, aún diciendo que estaban adorando a Jehová. ¿Entiende? El nombre no es lo que implica que usted está adorando y sirviendo a Dios. No es el nombre, sino hacer la voluntad de Dios. Vamos también a mencionar otros ejemplos que podemos encontrar, porque hay muchos ejemplos. Nosotros podemos encontrar en el diluvio, Noé hizo la voluntad de Dios, y los que se perdieron, que quedaron fuera del arco, no hicieron la voluntad de Dios, entonces murieron. También podemos ver en Sodoma y Gomorra también lo que pasó allá. También podemos ver lo que pasó con Babilonia, con el rey Belsasar, que sabiendo lo que le había pasado a su padre Nabucodonosor, él no tomó en cuenta nada de eso y hizo también su voluntad. Ahora también vamos a ver cuántos contrastes podemos encontrar en la Biblia acerca de los dos caminos. Podemos ver en toda la Biblia que hay un contraste siempre entre dos caminos. No hay un camino en el medio, ni hay un tercer camino. Solamente hay dos caminos y nosotros debemos tomar una decisión en cuál de esos caminos debemos estar. Vamos a mencionar varios de los contrastes que menciona la Biblia. La Biblia dice: ovejas y cabritos, Jerusalén y Babilonia, una mujer pura y una mujer ramera. Hay peces buenos y hay peces malos, la verdad y la mentira, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, dos puertas, la angosta y la ancha, la luz y la oscuridad. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Hay animales limpios, hay animales inmundos. Día santo y hay día común. Hay hombre carnal y hay hombre espiritual. Hay dos cimientos también fundamentados, uno en la roca y otro en la arena. Hay el trigo y la cizaña. Hay salvos y hay perdidos.
Y si seguimos buscando, parecerían más contraste de estos dos caminos. Es fácil para una persona que ha aceptado a Cristo alcanzar la salvación, como muchos dicen. Oh, ya, bueno, yo acepté al Señor Jesucristo, ya yo estoy salvo. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 17 al 19. Primera de Pedro 4, del 17 al 19. Dice aquí: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, dice el apóstol Pedro que el justo con dificultad se salva. Entonces, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Porque nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros no podemos pensar que ya nosotros no debemos hacer nada. El Señor dijo: esforzaos para entrar por la puerta angosta. O sea que debemos hacer un sacrificio para ser obediente a la palabra de Dios y no hacer lo que a nosotros nos parezca que está bien, aunque el Señor no le haya mandado a usted hacer algo. Vamos a ver también qué debe hacer la persona que acepta a Cristo como su Salvador. ¿Qué es lo que debe hacer una persona cuando acepta a Cristo como Salvador? Bueno, vamos a ir a Lucas, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 23. Lucas 9 y el versículo 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando lo seguimos, dice que tome su cruz cada día, no es a veces. Debemos entonces tomar la cruz y seguir al Señor cada día, cada día. También vamos a ir a Gálatas 5:16. Gálatas 5, y vamos a leer el versículo 16. Gálatas 5 y el versículo 16. Y dice aquí: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Algo que nos dice aquí el apóstol Pablo es que nosotros no debemos satisfacer los deseos de la carne, sino andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque podemos tener un deseo que vaya en contra de la voluntad de Dios y entonces nos apartemos del camino. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces aquí nos dice el apóstol Santiago que nosotros debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, también debemos aceptar la palabra de Dios. Debemos aceptar su palabra y andar conforme a ella. ¿Cómo puede ser justificada la persona que decide seguir a Cristo? ¿Cómo puede ser justificada? Vamos a ir a Romanos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 13. Romanos 2:13 dice: pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Entonces, para ser justificados, tenemos que ser también obedientes a la ley de Dios, porque es su voluntad. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos obedientes a su ley. ¿Por qué razón? Porque Cristo vino a morir fue por la transgresión que hizo Adán. Entonces, si Cristo vino a morir por la transgresión que hizo Adán, nosotros no podemos seguir entonces transgrediendo, porque ya Cristo no va a volver a morir por nosotros. Entonces, como ya Él pagó el sacrificio, ahora debemos obedecer, porque ahora andamos en el Espíritu. También vamos a leer Santiago 1:23. Vamos a leer Santiago 1:23.
Santiago 1:23 dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Entonces, el apóstol Santiago nos dice aquí a nosotros que no seamos olvidadizos de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos lo que nos dice la palabra de Dios, nosotros no podemos ser oidores, debemos ser hacedores de la palabra de Dios. No solamente la oímos y nos olvidamos, debemos oírla y también obedecerla. ¿Qué pasará con aquellos que por ignorancia no hicieron la voluntad de Dios? Hay muchas personas que a veces preguntan qué pasará donde nunca llegó el evangelio, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo en el capítulo 2, vamos a ver en el capítulo 2 del capítulo 2 de Romanos 2, nos dice algo muy interesante aquí. Romanos 2 dice: cuando los gentiles, en el versículo 14, Romanos 2:14, dice: cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. O sea, ¿por qué? Dice aquí: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los gentiles, que eran aquellos que no tenían la ley. Dice aquí, los gentiles que no tienen la ley, o sea, no tienen el conocimiento de la ley de Dios, pero en su conciencia se sienten, según dice el apóstol Pablo aquí, en su conciencia son acusados o defendidos por su conciencia. Entonces, aunque no conozcan la ley de Dios, aquellas personas que nunca escucharon el evangelio, la ley que tienen implantada en sus corazones, como dice aquí, en su mente, los acusa o los defiende. O sea, que ellos hacen lo que por naturaleza es de la ley. Si nunca escuchó de Jesús, de su palabra, un ejemplo, nunca lo escuchó, pero en su conciencia saben que robar es malo, entonces no lo hacían. ¿Por qué? Porque su conciencia le decía que eso era malo. Hablar mentira, matar, son cosas que ellos, aunque no hayan escuchado, por lo menos en su conciencia saben que son cosas malas. Pero para esas personas y otros que sí conocen de Jesús, pero ignoran muchas cosas que nos dice la palabra de Dios acerca de qué va a pasar con ellos. Esto vamos a verlo en el libro de Números. En el libro de Números, y vamos a ir al capítulo 15, número 15, y versículos 22, 24 y 25. Números, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 22. Dice: cuando involuntariamente dejes de cumplir cualquier de estos mandamientos que Jehová ha comunicado a Moisés, dice el versículo 24, estamos hablando aquí del pecado involuntario. Es un pecado que la persona lo hizo no sabiendo que era un pecado. Dice aquí: si el pecado involuntario fue cometido ignorándolo la congregación toda, la congregación ofrecerá un novillo como holocausto de olor grato a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío como expiación. Luego el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado, porque se trata de un error involuntario. Ellos presentarán sus ofrendas, ofrenda que se quema a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por esos errores. Entonces, ¿cómo podemos expresar esto que dice el Señor mandó en símbolo mediante el santuario y los sacerdotes ahora al tiempo donde ya no hay que sacrificar estos animales? Bueno, pues Jesús, que representaba el Cordero que muere por nuestro pecado, Él murió por esos pecados involuntarios. Entonces, ahora dice aquí que el sacerdote tenía que hacer expiación por esos pecados, pero Jesús también es nuestro sumo sacerdote, que con su propia sangre Él hace expiación
de nuestros pecados. Entonces Cristo murió por esos pecados que son involuntarios, que la persona, dice aquí, lo cometió ignorando que estaban pecando. Y vemos aquí que dice el Señor que cuando involuntariamente dejes de cumplir cualquiera de estos mandamientos que Jehová ha comunicado a Moisés. Entonces, cuando la persona viola algunos de los mandamientos, ignorando que el mandamiento o que no lo conocía, o que el mandamiento no sabía que violarlo era pecado, el Señor Jesucristo ignora este pecado porque Él murió por ello, ¿verdad? También el libro de Hechos nos dice a nosotros, Hechos 17:20, vamos a ver que Hechos 17:20 también nos confirma esto que acaba de decir allá. Dice aquí en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero cuando usted ahora sabe que usted no estaba haciendo la voluntad de Dios, ahora manda a Dios a que usted se arrepienta de eso, no que ahora usted lo sepa, lo que tiene que hacer y continúe en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasará con lo que sabiendo la voluntad de Dios no lo hicieron? Aquí hablamos de lo que hicieron, no hicieron la voluntad de Dios ignorándolo. Ahora vamos a ver lo que sí sabiendo la voluntad de Dios no la hicieron. Entonces vamos a ir al mismo libro de Números y vamos a leer el mismo capítulo 15 y vamos a leer ahora el versículo 30 y 31. Dice el 30, pero la persona que haga algo con soberbia, sea el natural o el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será eliminada de medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Esa persona será eliminada por completo y su pecado caerá sobre ellos. Entonces, por eso fue que vimos que cuando Adán pecó, fue expulsado del Edén, porque Adán sí sabía cuál era la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, el pecado involuntario es cuando la persona no sabe, pero el pecado cuando es voluntario y usted lo hace, es rebelde a Dios. Por eso también Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño que Dios no le mandó. O sea que ellos sí sabían cuál tenían que ofrecer y no ofrecieron el que Dios le había mandado. Entonces por eso, Dios lo castigó a ellos, porque ellos sí sabían cuál era el mandato de Dios. También vamos a ver Lucas 12:47 para que veamos que en el Nuevo Testamento también nos dice lo mismo, que si sabe la voluntad de Dios y no la hace, entonces es castigado. Lucas 12, el versículo 47. Dice así, aquí habla el Señor Jesús, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, el Señor Jesucristo dice aquí que cuando usted sabe y conoce cuál es la voluntad del Padre y no la hace, entonces usted va a recibir muchos azotes, va a ser castigado. También, ¿cuál es el consejo bíblico entonces? ¿Cuál es el consejo que nos da la Biblia a nosotros de cuál es la voluntad que debemos hacer, o la nuestra o la voluntad de Dios? ¿Cuál es el consejo que nos da la Biblia de cuál camino nosotros debemos elegir? Hechos capítulo 5, el versículo 29, Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces podemos encontrar personas que le digan a usted, no, usted por eso no se va a perder. Pero entonces se lo está diciendo un hombre, no se lo está diciendo Dios. Entonces el deber suyo es decir, bueno, pues yo voy a obedecer lo que dice Dios, porque Él es quien me va a juzgar. Él es quien me va a salvar, no es el hombre. Entonces usted no debe llevarse del comentario de un hombre, sino de lo que dice la palabra de Dios. Usted que debe hacer, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, vamos a leer el versículo 32, dice,
Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Entonces, muchas veces usted puede encontrar a alguien que no obedece a Dios, pero dice, no, usted por esto no se va a perder. Pero esa persona no tiene el Espíritu de Dios porque está en desobediencia. Está en desobediencia, entonces no puede usted seguir el consejo de alguien que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo usted lo prueba? Bueno, usted lo prueba si él es la persona que le está aconsejando, obedece los mandamientos de Dios o no. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, que el Señor dice aquí que cuando alguien le dice que se aparte, no sigan a esa persona. Dice aquí en Deuteronomio 13, en el versículo 1, cuando se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueño y te anuncia una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos, que es la violación de uno de sus mandamientos, que tú no conoces, y sirvámoslo, no escucharás la palabra de tal profeta ni de tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seréis fiel. Entonces dice aquí que tal profeta soñador de sueños deberá morir por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces el Señor dice aquí que si aparece un profeta y hace señales, hace prodigio, dice sueño, si se cumple lo que él dice, pero le dice a usted que usted debe violar sus mandamientos, cualquiera de sus mandamientos, entonces él dice que no siga a tal profeta o a tal soñador de sueño. ¿Por qué? Porque le está llevando a rebelión contra Dios. Entonces, si usted, en su caso, alguien le está diciendo a usted que debe violar alguno de los mandamientos de Dios, aunque diga que viene de parte de Dios, no siga a tal, dice aquí, no siga a tal profeta o soñador de sueño. Ese debe morir, ese profeta, soñador del cielo, soñador de sueño, debe morir. Porque dice Dios que Él lo está probando a ver si usted ama a Dios. Porque por eso Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si alguien le dice que usted no debe guardar algunos de ellos, entonces ese no ama a Jesús. Entonces, ese lo está desviando del camino de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que usted guarde sus mandamientos. Ahora, ¿cómo debe hablar el que tiene el Espíritu de Dios? ¿Cómo debe hablar el Espíritu de Dios? Bueno, aquí vimos que si aparece un profeta o un soñador y se cumple lo que dice, pero le dice que se aparte, usted no debe seguirlo. Vamos a ver entonces cómo debe hablar el que tiene el Espíritu de Dios. 1 Corintios, vamos a ver 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 32 y el 33. 1 Corintios 14, 32 y 33 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, si alguien viene y le predica, pero su predicación no está conforme a lo que dicen los profetas, y no están sujetos a las escrituras, entonces, ¿qué dice aquí? Entonces no tiene el espíritu, porque aquí dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, un profeta cuando va a hablar, debe hablar conforme a lo que hablaron los otros profetas. No puede contradecir. ¿Por qué? Porque si contradice, entonces Dios es un Dios de confusión. Dios dijo aquí una cosa, pero aquí otra cosa. Entonces va a haber confusión. Por eso es que le puedo recomendar que vea Babilonia, donde es confusión religiosa. ¿Por qué? Porque Babilonia predica en contra de lo que ya los profetas habían escrito. Entonces hacen una confusión porque hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces es tan contrario lo que predican ahora con lo que predicaron anteriormente. Vamos a ir también a Isaías 8:20.
Dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿cómo deben hablar el que tiene el Espíritu de Dios? Ya vemos que deben hablar conforme al espíritu de los profetas, ya lo que hablaron. No puede hablar en contra, porque entonces va a haber confusión. Entonces, también Isaías dice que deben, dice aquí, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, cualquiera que le hable y no va en base o conforme a la ley y al testimonio, que es lo que está escrito en la Biblia, dice aquí que si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están entonces todavía en oscuridad. Entonces, si te ha gustado este video, quiero que te suscribas si no lo has hecho todavía, le dé a la campanita de notificaciones y hagas algún comentario. Que el Señor te bendiga y que te dé la oportunidad de escoger hacer la voluntad de Dios para que podamos llegar al reino de los cielos. Nos vemos en el próximo video.